Ya tenemos el primer concierto en Japón y claramente nuestro BTS no decepcionó en ningún momento. Toda su presentación fue extraordinaria. Por otro lado, nuestro Jikook tampoco nos decepcionó. Con coqueteos sutiles, movimientos suaves y palabras ligeras, nos dejaron una vez más claro que Japón es su lugar favorito y que siempre quieren estar ahí. En la prueba de sonido vimos a nuestro Jikook compartiendo un meme romántico que se hizo viral en Japón. Y honestamente, fue un momento pequeño pero lleno de significado. Fue como un coqueteo sutil entre ellos, de esos que no necesitan ser exagerados para notarse, y por eso mismo se sintió tan especial. Se podía ver claramente que había complicidad, y la sonrisa tan amplia de Jungkook lo decía todo, como si no pudiera disimular lo mucho que estaba disfrutando el momento. Todo empezó cuando Jungkook, con ese tono juguetón, dijo «Jimin-chan», y Jimin respondió con un simple «Hola», pero con esa energía tan característica de él. Luego Jungkook lanzó la pregunta en japonés «¿Nani ga suki?», ¿qué te gusta? Siguiendo justo la dinámica del meme. Y ahí es donde todo se vuelve aún más tierno, porque Jimin responde «Chocominto yoimo anata», tú más que el chocolate con menta. Es una frase corta pero cargada de dulzura y claramente conecta con el contexto romántico del meme, lo que hace que el momento se sienta aún más especial entre ellos. Lo más lindo de todo esto es lo natural que le sale. No parece algo forzado ni planeado, sino más bien como si impartieran un mismo lenguaje, como si con solo una palabra o una referencia ya supieran exactamente qué está pasando y cómo seguirlo. Da la sensación de que pasan tanto tiempo juntos que ya no necesitan explicarse demasiado. Con una pequeña pista, el otro entiende perfectamente la intención. Es ese tipo de conexión que se nota en los detalles, en las miradas, en las sonrisas, en cómo siguen el juego sin perder el ritmo. Y por eso momentos así, aunque sean simples, terminan siendo tan significativos para quienes los ven, porque reflejan una cercanía muy genuina, como si realmente estuvieran en su propio mundo, incluso estando frente a miles de personas. Y claramente aquí les dejo algunos momentos Jikook que fueron grabados por las personas que estuvieron presentes. No son muchos, pero definitivamente valen la pena verlo. Ahora sí, entrando mucho más a detalle, sé que muchos se están preguntando por qué no hay tanto contenido subido por los fans del concierto. Y la verdad es que no es algo casual ni porque no haya pasado nada interesante, sino todo lo contrario. Desde antes, los chicos habían dejado bastante claro que querían que este concierto fuera especial, pero no especial en el sentido típico de algo más grande o más producido, sino especial en la forma en la que se vive. Querían que fuera una experiencia mucho más presente, más sentida, más real, tanto para ellos como para ARMY. Ellos buscaban que el público realmente estuviera ahí con ellos, que los miraran directamente, que no hubiera una barrera de pantallas de por medio. Querían poder levantar la mirada
y encontrarse con ojos, con expresiones, con reacciones genuinas en tiempo real. Esa conexión directa es algo que BTS siempre ha valorado muchísimo, pero en esta ocasión se notaba que era casi una prioridad emocional para ellos. No se trataba solo de cantar o presentarse, sino de compartir el momento de una manera mucho más cercana. Y claro, esto viene también porque en conciertos anteriores, especialmente en Corea, esa dinámica no se logró del todo. Es completamente entendible que muchos fans quieran grabar, tomar fotos, guardar recuerdos, porque son momentos únicos. Pero al mismo tiempo, eso hace que muchas veces los artistas vean más celulares que caras, más pantallas que emociones reales. Entonces, esa conexión que ellos buscan se vuelve más difícil de sentir en su totalidad. Por eso, lo que pasó en Japón fue muy significativo. ARMY japonesa decidió tomar la iniciativa de respetar ese deseo y vivir el concierto casi sin el uso de celulares. No fue una imposición estricta, sino más bien una decisión colectiva, algo que nació desde el respeto y el cariño hacia los chicos. Obviamente siempre habrá algunas personas que graben ciertos momentos, eso es inevitable, pero en general se notó muchísimo la diferencia en comparación con otros conciertos. Y esa diferencia no es algo pequeño, realmente cambia toda la atmósfera. Se sentía un ambiente mucho más libre, más conectado, más emocional. Los fans estaban completamente presentes, cantando, reaccionando, disfrutando cada segundo sin preocuparse por capturarlo en video. Y eso también se reflejaba en los chicos, porque cuando ellos miraban al público, recibían una respuesta directa, inmediata, humana. No era una interacción filtrada por una pantalla, era algo completamente real. Se veía claramente que tanto ellos como los fans estaban felices, y no de una manera superficial, sino de esa felicidad que se nota en la comodidad, en la naturalidad, en cómo todo fluye sin esfuerzo. Es algo que no podemos ignorar, porque demuestra que esa conexión que BTS siempre intenta construir con su fandom sí es posible cuando ambas partes están en la misma sintonía. Así que si alguien se preguntaba por qué hay menos videos desde la perspectiva de los fans, esta es una de las razones más importantes. Y lejos de ser algo negativo, en realidad dice mucho sobre el tipo de relación que existe entre BTS y ARMY. A veces, dejar el celular de lado y simplemente vivir el momento termina siendo mucho más valioso que cualquier grabación. Ahora, pasando a otro punto que también es imposible no mencionar, está la forma en la que Jungkook y Jimin se manejan en el escenario, porque lo que transmiten juntos es algo que realmente llama la atención. No es algo exagerado ni forzado. No se siente como una actuación dentro de otra actuación, sino más bien como algo que surge de manera completamente natural. Son como dos imanes, y no es una exageración decirlo. Sin necesidad de buscarlo de forma evidente, terminan coincidiendo, acercándose, conectando en pequeños momentos que parecen espontáneos. Es esa clase de dinámica que no necesita ser explicada porque simplemente se percibe. A veces es una mirada, a veces un gesto, a veces una reacción sincronizada, pero todo suma y crea una sensación de complicidad muy clara. Incluso antes del concierto ya se podían notar ciertos detalles que reforzaban esta idea. Esos pequeños momentos previos, donde interactúan de manera relajada, sin la presión del escenario, muestran mucho de cómo se entienden entre ellos. No necesitan hacer algo grande o llamativo para transmitir algo. Al contrario, en lo simple es donde más se siente. También es interesante cómo manejan esa línea entre lo sutil y lo evidente. Saben perfectamente cómo mostrarse de una manera natural, sin exagerar, pero al mismo tiempo dejando claro cierto tipo de conexión. No es algo que se imponga, sino algo que fluye, y justamente por eso resulta tan llamativo para quienes están atentos a esos detalles. Durante el concierto, esa energía se mantuvo.
Se notaba que ambos estaban cómodos, relajados y disfrutando el momento. Y cuando un artista se siente así, todo cambia. La forma en la que se mueve, en la que interactúa, en la que responde a lo que pasa a su alrededor. En este caso, esa comodidad también se reflejaba en cómo se relacionaban entre ellos. No se trata de momentos aislados, sino de una constante a lo largo del show. Esa sensación de que, de alguna manera, siempre terminan encontrándose, siempre hay algún tipo de interacción, por más pequeña que sea. Y eso es lo que hace que su dinámica en el escenario se sienta tan especial. Además, el hecho de que el ambiente fuera tan respetuoso y presente también influye mucho. Cuando el público está realmente conectado, los artistas lo sienten, y eso potencia aún más todo lo que sucede arriba del escenario. Es como un círculo, la energía va y viene y cada vez se hace más fuerte. Es innegable que los chicos se sintieron cómodos y felices en este concierto, y eso es algo que se refleja en cada detalle. No es solo lo que hacen, sino cómo lo hacen. La naturalidad, la confianza, la forma en la que se desenvuelven, todo apunta a que estaban disfrutando genuinamente el momento. Y todavía falta un concierto más en Japón, lo cual deja muchas expectativas. Si ya con este primero se pudo ver ese nivel de conexión, tanto con el público como entre ellos, es muy probable que en el siguiente todo eso se intensifique aún más. Cuando se sienten en un entorno donde pueden ser ellos mismos, donde hay respeto, apoyo y una energía positiva, todo fluye mejor. Probablemente veamos a un Jungkook y a un Jimin aún más sueltos, más conectados, más presentes, porque ya hay una base creada desde este primer concierto. Y cuando esa base existe, lo que sigue suele ser todavía más natural y más fuerte en cuanto a emociones. Al final, todo esto deja algo muy claro. Más allá del espectáculo, de la música y de la producción. Lo que realmente hace que estos momentos sean especiales es la conexión. La conexión entre ellos, la conexión con el público y la forma en la que todo eso se une en un mismo espacio. Y cuando eso se logra, no hace falta tener miles de videos para demostrarlo, porque es algo que se siente incluso sin necesidad de verlo a través de una pantalla.